derechos nacen como contraposición al que tiene poder. Entonces, el derecho se supone que es la garantía del indefenso frente al poderoso. ¿Cuál es el primer límite al despotismo de los monarcas? Es la Carta Magna de 1215, donde la nobleza le dice al rey Juan Sin Tierra, le arranca, si se suele decir, una Carta Magna. ¿Qué es esa Carta Magna? Concretamente es que no puede fijar tributos sin consultarlos a ellos, ¿no es cierto? Que serían los representantes del pueblo, vamos a decirlo así. Según Hobbes, Locke y Rousseau, digamos, hay un derecho natural de las personas, ¿no? Algunos tienen una visión pesimista como Hobbes, entonces el tipo dice, hay que crear un artificio, ¿no es cierto? Y ese artificio es el pacto de sujeción que crea el Estado, que es una bestia mitológica, el Leviatán, que marca violentamente los límites entre lo que ejerce el poder y los que son sometidos a ese poder, ¿no es cierto? Después está la visión de Locke, que es una visión optimista, de que, bueno, en todo caso no es una visión idílica, pero que tampoco la naturaleza, el estado de naturaleza no sería un estado idílico, pero tampoco sería un estado de enfrentamiento de todos contra todos, sino que lo que necesita es una regulación. Pero bueno, ahí hay una invención, o sea, hay una creación, se establece la división de poderes y demás, ¿no? Y después está la mirada de Rousseau, que dice que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad es la que lo corrompe. Entonces, él apunta justamente a la democracia directa, a las asambleas, digamos, a la forma, digamos, de contrato social, y en buena medida el contrato social es una ficción, o sea, nunca hubo una reunión donde alguien acordó cómo se iba a organizar la sociedad. Las sociedades se fueron organizando, surgen instituciones como el Estado, por ejemplo, que en principio es un grupo de personas que son sacerdotes y que son guerreros que se supone que protegen el conjunto, ¿no? Unos son los que cultivan la memoria de la tribu, demás con los rituales, y los sacerdotes y los guerreros, que son los tipos que con las armas que construyen protegerían, se supone, a la sociedad. El problema es que eso después toma corporeidad propia y se separa de la sociedad, ¿no? Entonces termina siendo el Estado contra la sociedad, ¿no? Y hay una inversión interesante que hace un discípulo de Lévi-Strauss, Pierre Castret, que habla de la sociedad contra el Estado. ¿Qué sería? Son las sociedades como la de los tupí guaraníes, que tienen noción del poder político, pero justamente crean instituciones que no necesariamente están basadas en leyes escritas, sino en prácticas sociales. Yo las instituciones las veo como prácticas sociales, que a veces tienen corporeidad y a veces no. O sea, mejor dicho, a veces tienen materialidad y muchas otras veces están en lo que diría Bourdieu, el hábitus, ¿no? Es decir, en la percepción que se tiene de las personas y de las cosas, y que, bueno, se instituyen prácticas, ¿no? Y esas prácticas no solo las aprendemos en los procesos de socialización. Los derechos justamente surgen de los límites que se les puede fijar al poder, pero el poder a su vez recicla esto como una tecnología del poder, ¿no? Lo que explica Foucault, los distintos dispositivos que van encuadrando a las personas en esas prácticas. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, la ley es para establecer cómo se obedece y a quién se obedece, o a quiénes se obedece, ¿no? Y a partir de eso, esas lógicas son instauradas. Yo creo que nosotros tenemos que separar claramente lo que es la sociedad y lo que es el Estado, en el sentido de que en algunos casos es difícil porque son tantos siglos de Estado en la sociedad, que el Estado igual no es igual a sí mismo desde la antigüedad, el Estado absolutista, a la modernidad. No, o al Estado actual, que se ha retirado de algunos lugares y que ha delegado la tarea de disciplinamiento en otro tipo de organizaciones. El tema es que es tan difícil extirpar de nuestras cabezas el inconsciente estatalista, como dice Luló, ¿no? Que extirparlo, que eso ha llevado a que haya una gran confusión desde hace ya por lo menos 2 décadas o 3, en cuanto a que cuando el Estado se retira de algunos lugares, ¿no?, donde garantizaba el contrato social y ya no garantiza eso, bueno, se sigue clamando porque vuelve a ocupar ese lugar y no lo va a volver a ocupar. Pero porque el tema está en lo que plantearon, entre otros autores, Foucault, me parece muy ilustrativo, y es que el poder no es una sustancia. O sea, indudablemente está encarnado en el garrote de un policía
los barrotes de una celda. Esto no hay ninguna duda. Pero el garrote lo puede usar alguien que tenga un uniforme o no, y la celda la puede estar cerrando, digamos, alguien que está de civil tranquilamente.